Destroy it! Cada que veo esta escena con alguien me preguntan lo mismo. ¿Por qué Elrond no hizo un mayor esfuerzo en obligar a Isildur a destruir el anillo? Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que esta escena tal cual no sucede en los libros. Elrond presionando a Isildur a destruir el anillo es algo que tal cual no sucedió. Peter Jackson hizo su interpretación para hacer que el recuento fuera más dramático para Elrond y también que agregara mayor dramatización y entendimiento de la situación para la audiencia. Sin embargo, el material de Tolkien nunca indicó que Elrond alguna vez llevó a Isildur al Samath Naur o a Mount Doom, lo que significa que nunca tuvo la oportunidad de empujar a Isildur a la lava u obligarlo. Pero aparte de esto, hay otras razones por las cuales Elrond no hubiera empujado a Isildur a el Monte del Destino, incluso si hubiera tenido la oportunidad. Así que naveguemos un poco esas razones. La razón principal por la que Elrond no hubiera presionado a Isildur es por el simple hecho de que él mismo no se hubiera atrevido a destruir el anillo. Él sabía que era necesario destruir el anillo, así como Gandalf, pero hacerlo como tal hubiera sido completamente diferente. En Unfinished Tales se nos dice que Círdan, Gil-galad y Galadriel no lograron encontrar la fuerza para destruir sus incorruptos anillos del poder. Y si no pudieron destruir sus propios anillos, no hay manera de que Elrond hubiera podido destruir el anillo único. Para ir más allá, Tolkien escribió en la carta 131, y cito, que cualquiera que lo usara quedaba dominado por él. Estaba más allá de la fuerza de cualquier voluntad dañarlo, desecharlo o descuidarlo. Lo cual es bastante obvio porque se nos dice y se nos demuestra en la cinta múltiples veces. Por lo tanto, nadie podría haber destruido el anillo único por voluntad propia, a pesar de que ellos tuvieran las mejores intenciones. De hecho, es la misma razón por la que la pelea entre Frodo y Gollum tuvo que suceder, ya que ni siquiera Frodo hubiera podido destruir el anillo único por su propia voluntad. La segunda razón es que, además de no tener la voluntad propia de destruir el anillo único, empujar a Isildur hacia el Monte del Destino habría tenido algunas consecuencias prácticas que en su momento pensar en ellas no era lo más factible hacer cualquier acción que ayudaran a que estas situaciones sucedieran. En el Silmarillion, por ejemplo, Elrond y Círdan aconsejaron a Isildur que destruyera el anillo, pero él se negó, diciendo: esto lo tendré como oro por la muerte de mi padre y la de mi hermano. ¿No fui yo quien le asestó la muerte al enemigo? Entonces, el anillo único de poder legítimamente le pertenecía a Isildur, y él lo veía como una compensación por la muerte de su padre y de su hermano. Para él, el anillo único tenía un significado grave y lejos de las consecuencias que podría tener el pelearle este hecho. Recordemos que El Señor de los Anillos es una historia muy humana, con temas de honor, de respeto, de valentía, de entendimiento, y son esos factores los que hacen para mí que esta sea una historia muy realista. Elrond creo que no hubiera tenido el corazón de pelearle eso a Isildur, porque al igual que la respuesta de por qué las águilas no llevaron el anillo a Mordor, o bueno, más bien no llevaron a Frodo con el anillo a Mordor, juega aquí con el hecho de que esta responsabilidad no es de Elrond, y Elrond tampoco se sentía con la fuerza moral o con la autoridad como para justo expresarle esto a Isildur. Si Elrond hubiera tomado el anillo por la fuerza o hubiera empujado a Isildur al Monte del Destino, esto hubiera terminado en una guerra total. Los elfos y los hombres estaban aliados en contra de Sauron, pero sin el Señor Oscuro habría habido un vacío de poder. Que uno de los elfos de mayor rango asesinara al rey de Gondor por el botín de la victoria habría sido el catalizador perfecto para una crisis política masiva entre los elfos y los humanos, que eventualmente podrían dar pie al comienzo de una guerra entre
estas dos razas. Así que no solo por el hecho de que Sauron pudo haber sido destruido, automáticamente significa que el mundo hubiera estado en paz, porque no es así. Asesinar al rey Isildur, tu mayor aliado y el líder del ejército de los hombres, porque crees que está cometiendo un gran error. Eso es lo que es bastante extremo y aparte cero realista. Es muy fácil hablar de matar a la gente por un bien común, pero es muchísimo más difícil hacerlo en práctica cuando eres una buena persona y sobre todo que tienes tanto rango y tanto respeto como Elrond. Es decir, no asesinas a tus amigos sin más porque estás totalmente en desacuerdo con lo que acaban de hacer. Simplemente no es realista y no es un comportamiento normal, mucho menos para los personajes en El Señor de los Anillos. La siguiente razón, y una muy importante, es que nadie sabía con exactitud que destruir el anillo equivale a destruir a Sauron. Elrond y Gandalf solo sospechaban que podía funcionar de esa manera, pero no había exactamente situaciones en el pasado que fueran iguales como para comparar. La primera vez que el cuerpo de Sauron fue destruido durante la caída de el Númenor, él mismo pensó que el anillo estaba destruido hasta que finalmente se regeneró y lo encontró de nuevo. Además, todo el mundo pensaba que Sauron estaba muerto después de la última batalla y que aparte su anillo de poder se parecía a los demás anillos de poder. Como dijimos antes, Isildur guardó este anillo por el simple hecho de que era una reliquia, más como un recuerdo, es decir, no lo corrompió inmediatamente. Y honestamente nadie pensó mucho en el anillo en ese momento. Elrond sí sugirió que Isildur destruyera el anillo lo más pronto posible. Isildur se negó y Elrond simplemente lo dejó por la paz. Finalmente Isildur cambia de opinión y lo quiere destruir cuando el anillo empieza a tener efectos en él. De hecho, él iba en camino a encontrarse con Elrond para discutir de este tema cuando los orcos lo emboscaron y lo mataron. Y la última razón, a mi parecer, es que Isildur era un héroe muchísimo mayor de cómo se le retrata en la película. Era muy fuerte como un Númenor. Es el héroe que ayudó a los númenorianos a sobrevivir su caída y uno de los pocos que supo no confiar en Sauron en su momento. La escena de Elrond e Isildur en Mount Doom fue simplemente una manera de resumir la información que era importante para contar la historia principal, porque honestamente los eventos reales hubieran ocupado una trilogía aparte para explicarlos. Pero si Elrond se lo hubiera enfrentado ahí mismo a Isildur, no me hubiera sorprendido que hubiera muerto en el proceso, o peor tantito, que el anillo lo hubiera reclamado a él. Todos los seres poderosos no se atrevieron a tocar o recoger o reclamar el anillo. Por ejemplo, se muestra algo muy similar expresadamente bellamente en los detalles cuando Gandalf pone el anillo único en el fuego y él sabe muy bien que el anillo no va a estar caliente porque se lo dice a Frodo, pero evita cuidadosamente tocarlo. Creo que en base a las películas es muy fácil poder inferir que la situación probablemente hubiera sido muy similar cuando Frodo le ofrece el anillo a Gandalf después de descubrir su verdadera naturaleza y Gandalf lo rechaza. Encima, creo que quizás Elrond pudo pensar que más tarde podría hacer cambiar de opinión a Elrond. Simplemente no había manera de saber que Isildur moriría tan pronto y que el anillo se perdería. Entonces, en general, Elrond nunca tuvo la oportunidad de empujar a Isildur en el Monte del Destino, pero incluso si hubiera tenido la oportunidad, muy probablemente no lo hubiera hecho. E incluso si lo hubiera hecho, muy probablemente no hubiera podido hacerlo. En fin, esas son mis razones. Me encantaría saber sus opiniones o ustedes por qué creen que Elrond no le peleó esto a Isildur. Esto en cuestión de la película, porque en los libros esto ni siquiera sucede. Ya saben que me encanta leerlos. Aquí les dejo mi Instagram por si me quieren seguir y nos vemos en otro video. Bye.